La última carta de la abuela. Todos pensaron que era solo otra historia más. Cuando Clara encontró el viejo cuaderno de su abuela en el desván, lo primero que sintió fue curiosidad. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, y la letra, aunque temblorosa, era elegante, como si cada palabra hubiera sido escrita con cuidado. Su abuela Marta había muerto hacía un año, y Clara aún sentía su ausencia como un hueco en el pecho. ¿Qué tienes ahí?, preguntó su hermano menor, Lucas, asomándose por encima de su hombro. El diario de la abuela, respondió Clara, pasando las páginas con delicadeza. Nunca mencionó que escribiera uno. Lucas arrugó la nariz. Seguro son solo recetas y listas de compras. Pero no era así. A medida que Clara leía, descubrió que su abuela había escrito mucho más que simples anotaciones cotidianas. Eran cartas. Cartas dirigidas a personas que Clara conocía, su madre, su tío Roberto, incluso para ella misma. Pero lo más sorprendente era que ninguna de esas cartas había sido enviada. ¿Por qué no las entregó?, murmuró Clara, sintiendo un nudo en la garganta. Decidió leer la última entrada del diario, fechada solo unos días antes de que su abuela falleciera. Querida Clara, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de darte esta carta en persona. La vida me enseñó que algunas palabras duelen más cuando se dicen en voz alta, y no quería verte sufrir. Pero ahora que el tiempo se me acaba, necesito que sepas la verdad. Tú no eres hija de mi hijo. Tu padre biológico fue un hombre al que amé en secreto hace muchos años, antes de casarme con tu abuelo. Él murió en un accidente antes de que pudiera decirle que esperaba un hijo, tu madre. Nadie lo supo jamás, ni siquiera ella. Crié a tu madre como hija de mi esposo, y él la amó como suya, pero siempre cargué con el peso de esa mentira. Cuando naciste, juré protegerte de todo dolor, incluso del que yo misma había causado. Pero ahora entiendo que el amor no se construye sobre silencios. Tienes derecho a saber de dónde vienes, aunque eso signifique que me recuerdes con decepción. Perdóname, Clara. Y, por favor, cuida de tu madre. Ella no sabe nada de esto. Con todo mi amor. Abuela Marta. Las lágrimas cayeron sobre el papel antes de que Clara pudiera detenerlas. Todo cobraba sentido ahora, los susurros entre sus tíos cuando creían que no los escuchaba, la mirada triste de su abuela cada vez que hablaban del pasado. ¿Qué pasa?, preguntó Lucas, alarmado al verla temblar. Clara no pudo responder. En ese momento, su teléfono vibró. Era su madre. Clara, cariño, ¿estás bien? La voz de su madre sonó preocupada. Mamá, Clara tragó saliva. Necesito que vengas a casa. Hay algo que debes saber. La historia de la abuela Marta se volvió viral cuando Clara, abrumada por la carga emocional, compartió un fragmento de la carta en redes sociales. Miles de personas se identificaron con el dolor de una mentira familiar, con el amor que a veces se esconde detrás del silencio. No la juzgo, dijo Clara en una entrevista semanas después, mientras sostenía el diario entre sus manos. Solo deseo haber tenido la oportunidad de decirle que la perdoné. Y así, lo que todos pensaron que era solo otra historia más, se convirtió en un mensaje que hizo llorar a miles. El amor, incluso cuando se equivoca, merece ser recordado con compasión. La última carta de la abuela, parte 2. Clara respiró hondo antes de abrir la puerta a su madre. El diario de la abuela Marta pesaba en sus manos como una losa, pero sabía que no podía guardar el secreto por más tiempo. ¿Qué pasa, hija?, preguntó su madre, María, al entrar. Sus ojos se posaron en el cuaderno viejo y por un instante, Clara creyó ver un destello de reconocimiento en ellos. Encontré esto en el desván, dijo Clara,
entregándole el diario abierto en la última página. Es de la abuela. Hay cosas que necesitas leer. María tomó el cuaderno con manos temblorosas. A medida que leía, su expresión cambiaba de confusión a incredulidad y, finalmente, a un dolor tan profundo que Clara tuvo que abrazarla para evitar que cayera al suelo. No puede ser, murmuró María, las lágrimas manchando las páginas. Ella nunca me lo dijo, nunca. Lucas, que había permanecido en silencio, se acercó y leyó por encima del hombro de su madre. Entonces, ¿mamá no es realmente hija del abuelo?, preguntó, confundido. No, respondió Clara con firmeza. Pero eso no cambia nada. La abuela nos amó a todos, incluso si mintió. María cerró los ojos, apretando el diario contra su pecho. Tengo que saber quién era él, dijo finalmente, con una voz que apenas era un susurro. Mi verdadero padre. La búsqueda del pasado. Decididas a descubrir la verdad, Clara y María comenzaron a investigar. Revisaron viejas fotos, cartas y registros familiares, hasta que encontraron una pista, un nombre tachado con tinta en una agenda antigua de la abuela. Daniel Herrera. Calle San Martín, 42. Era un poeta, les contó una vecina anciana del barrio cuando fueron a preguntar. Tu abuela y él eran inseparables en su juventud, pero él era de una familia pobre, y los padres de Marta no aprobaban la relación. Con la ayuda de un investigador privado, descubrieron que Daniel había muerto en un accidente ferroviario en 1972, el mismo año en que María nació. Pero lo más sorprendente fue encontrar que Daniel tenía un hermano menor, aún vivo, Ramón Herrera, un hombre de 75 años que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. El encuentro. Ramón lo recibió en su humilde casa, rodeado de fotos antiguas. Cuando María le mostró una imagen de la abuela Marta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el gran amor de mi hermano, dijo con voz quebrada. Daniel escribió cientos de poemas para ella. Cuando murió, mi familia quemó todas sus cosas, pero yo guardé esto. Sacó de un cajón un sobre amarillento. Dentro había una foto de Daniel y Marta, sonriendo frente a un río, y una carta sin enviar. Marta, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que nuestro hijo o hija tendrá todo mi amor, aunque no pueda estar ahí para verlo crecer. María no pudo contener el llanto. Por primera vez en su vida, sentía una conexión real con el hombre que le había dado la vida. Tienes sus ojos, murmuró Ramón, sonriendo con tristeza. Y su sonrisa. El perdón. De regreso a casa, Clara y María visitaron la tumba de la abuela Marta. María colocó sobre la lápida las cartas de Daniel y el diario. Te perdono, mamá, susurró. Sé que lo hiciste por amor. Clara tomó la mano de su madre, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. La abuela nos unió, incluso después de su muerte. El legado. La historia de la familia no terminó ahí. Clara decidió publicar las cartas de Daniel y Marta en un libro, titulado Las palabras que nunca te dije, que se convirtió en un éxito inesperado. Las cartas, llenas de amor y melancolía, resonaron en miles de lectores, recordándoles la importancia de decir la verdad a tiempo. En el epílogo, Clara escribió: a veces, las mentiras más grandes nacen del amor más puro. Pero el amor verdadero no necesita esconderse. Porque al final, como las palabras en estas páginas, siempre encuentra la manera de llegar a donde debe estar. La última carta de la abuela, parte 3, El secreto de Daniel. Un año después de publicar Las palabras que nunca te dije, Clara recibió un email que cambiaría todo. Estimada Clara. Leí tu libro y necesito hablar contigo. Mi nombre es Sofía Herrera. Daniel Herrera era mi padre, y está vivo.
El mensaje la dejó sin aire. La verdad enterrada. Sofía, una mujer de 50 años, les explicó a Clara y María la historia que ni siquiera Ramón conocía. Mi padre no murió en ese accidente ferroviario. Se subió al tren, pero bajó en la última estación porque había discutido con su familia. Cambió su nombre y empezó una nueva vida lejos de aquí. ¿Por qué nunca regresó?, preguntó Clara, con el corazón acelerado. Porque le dijeron que Marta se había casado con otro y que no quería verlo nunca más. María palideció. Eso no es cierto. La abuela lo esperó años. Fue entonces cuando Sofía les mostró una foto reciente, un hombre mayor, con ojos brillantes y una sonrisa que era idéntica a la de María. Quiere conocerte, dijo suavemente. Si estás lista. El reencuentro. Daniel Herrera, ahora de 78 años, vivía en un pequeño pueblo costero. Cuando María entró en su casa, el anciano se levantó lentamente de su sillón, apoyándose en un bastón. Tienes los ojos de tu madre, fue lo único que alcanzó a decir antes de romper a llorar. María corrió hacia él y lo abrazó como si temiera que desapareciera. Durante horas, hablaron de todo, de los poemas que Daniel había seguido escribiendo para Marta, de la tienda de libros que había abierto, de cómo había nombrado a su hija, Sofía, porque era el nombre que había elegido para su primera hija con Marta, para María. Te buscamos, confesó Clara. Tenemos todas tus cartas. Daniel sonrió con tristeza. Y yo guardé todas las fotos de ella. La tumba que nunca fue. Juntos, visitaron el lugar donde decían que Daniel había muerto. En lugar de una lápida, Clara colocó una copia del libro sobre las vías del tren. Ahora tu historia está completa, dijo. Daniel tomó la mano de María. No puedo recuperar el tiempo perdido, pero puedo amarte como siempre debí hacerlo. El último poema. Meses después, cuando Daniel falleció en paz, encontraron un sobre debajo de su almohada. Dentro, había un poema escrito para Marta. Si en otra vida nos encontramos. No dejaré que el miedo nos separe. Porque el amor que callamos. Era el que más fuerte debió gritarse. Lo enterraron con él, junto a una foto de Marta. Epílogo. Clara nunca dejó de escribir. Su siguiente libro, El tren que nunca llegó, contó esta nueva parte de la historia. Pero esta vez, no hubo lágrimas de tristeza en los lectores, sino de esperanza. Porque a veces, la vida da segundas oportunidades, incluso si llegan 50 años tarde.